Saludos cordiales. Quédate, habrá clases de finanzas. Ya que los de la 4T exigen pruebas sin fundamento legal, siendo que no soy servidor público, pero sí un ciudadano apartidista sin dicha obligación. En mis redes sociales los de la 4T exigen, no piden, me molestan en mis propiedades y bienes a través del espionaje, alterando el derecho a la libertad de oficio. Ante la solicitud de la 4T, el gobierno federal tiene la obligación y responsabilidad solidaria de remunerar a quienes como ciudadanos les exigen cuentas y servicios a nombre de terceros, con fundamento en el 4 y 27 constitucional. El monto exigido por la prestación de mis servicios será de 30 millones de pesos libres de impuestos y de todo gravamen o reducción. Obviamente, tengo las pruebas que sustentan la petición de los responsables directos, así como la dirección de las granjas de bots de las cuales emanaron las solicitudes y las IP de sus dispositivos portátiles. Aclaro que el deber absoluto de informar y transparentar es del gobierno federal y sus servidores públicos, incluyendo los tres poderes de la Unión, con fundamento en el artículo 6 y 133 constitucional. ¿Existen sanciones en caso de incumplimiento? Sí, además, la responsabilidad solidaria de todos los involucrados, es decir, de los partidos políticos que por mala praxis no hayan denunciado correctamente las acciones u omisiones dolosas de sus colegas con la finalidad de ayudar a excusarse o evadir la ley, aun siendo opositores. Esto incluye a los tres poderes de la nación y a los partidos políticos en activo. Es reiterativo que nada de esto tiene que ver con temas electorales, es la obligación de los servidores públicos. Bien, una vez aclarado el punto. 1. Encontré los desvíos de recursos del gobierno federal por 4.3 billones de pesos. 2. Asimismo, los defensores de la Cuarta Transformación son los responsables de las pérdidas en el gobierno federal. Que dichas pérdidas nada tiene que ver con las raquíticas ayudas sociales que distribuye el gobierno federal con el dinero del pueblo, que se obtiene a través de la contribución de impuestos y que se entrega a los más pobres, y del que tanto se han perchado con sombrero ajeno, Obrador, Partido Morena y su 4T, violentando la Constitución tanto en temas electorales como penales. Con estas prácticas, el partido de Morena exige a los más pobres lealtad y servidumbre, violentando la Constitución en su artículo 1. Además, cualquier práctica que menoscabe la libertad de elección, exija o coaccione para que un ciudadano se inscriba a un partido político a cambio de una remuneración o promesa, o a votar por un candidato determinado, es una violación constitucional y de derechos humanos, contemplados en los tratados internacionales, del que son responsables solidarios el partido que las practique, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por no haberlas denunciado, en tiempo y forma, y por prácticas de corrupción, como servidores públicos, por acción u omisión. Estas acciones se encuentran contempladas en el artículo 40 de la Constitución y en las leyes, que de la misma emanen, como delitos electorales, y las que contemplan el ejercicio del servicio público, también en la Constitución. Bien, empecemos. Lo primero que detecté es que el Producto Interno Bruto nominal presentado en la cuenta pública de 2024 correspondía al que no consideraba la inflación, es decir, se utilizó para presentar un crecimiento más alto que el real. El crecimiento sin considerar la inflación era de 33.913.829 millones de pesos, que contrasta con el real, que es de 25.437.866 millones de pesos, el cual utilicé para hacer las evaluaciones. Además, el porcentaje de crecimiento de 1.5% con respecto de 2023 es erróneo, ya que presenta un decrecimiento histórico diferencial del 1.465%. Es decir, no hubo crecimiento en 2024, sino una retracción económica que alcanzó considerando los componentes de actualización e inflación, el decremento diferencial del 1.841%. Actualizando los componentes con base en los precios de 2018 y considerando la inflación, el crecimiento alcanzó 1.454% y no del 1.5% como lo presentó la Hacienda Pública en su informe, lo que se traduce en pérdidas en el ejercicio. El peor momento de la economía, en el ejercicio 2024, se vivió en el cuarto trimestre, porque solo alcanzó 0.475% del Producto Interno Bruto. Obviamente ya lo había señalado en mis demás videos que así sería. En el ejercicio 2024, incluyendo al ejercicio, existe un resultado negativo traducido en pérdidas acumuladas por 8.788.857.985.779 pesos, es decir, pérdidas acumuladas del 34.55% del Producto Interno Bruto de 2024, del cual, solo en el ejercicio 2024 se obtuvo una pérdida de 1.777.656.327.905 pesos, es decir, el 6.988% del Producto Interno Bruto de 2024. En efecto, en el estado de actividades de 2024 presentado por el gobierno federal, muestra la misma pérdida, solo que nadie se dio cuenta ni exhibieron que,
El equipo del gobierno de Claudia Sheinbaum alteró la ubicación de las partidas al presentar su informe, para que los ciudadanos no se dieran cuenta de las inclemencias del exceso presupuestario ejercido por el gobierno federal a su favor en un mayor ejercicio presupuestario, y del poco interés para ejercer el presupuesto en favor de la ciudadanía. El total de ingresos del gobierno federal para 2024 fueron de 5.341.758.142.949 pesos, es decir el 20.999% del Producto Interno Bruto. 1. El 92.754% de estos ingresos provienen de los impuestos de ISR, IVA y IEPS por 4.954.682.210.713 pesos. 2. Aprovechamientos por la explotación de recursos por 219.276.359.130 pesos. 3. Derechos por servicios, aduanas, consulados entre otros por 124.485.611.782 pesos. 4. Ingresos por productos por 43.021.139.399 pesos. También se detectó una violación a los principios de contabilidad generalmente aceptados, PCGA, a las normas de información financiera, NIF, a las normas internacionales de contabilidad, NIC, IAS. A los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos, US GAAP, a las normas internacionales de información financiera, NIF, IFRS, al conjunto de normas internacionales de contabilidad, IASB, normas internacionales de contabilidad del sector público ICSASP, por mencionar algunas, y a los reglamentos y leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que antepone las normas de la Organización Internacional de Normalización, ISO. Un grave error garrafal para aquellos despachos y organizaciones que no tienen experiencia en el tema ni la menor idea para qué se utiliza cada una de estas normatividades. Los gastos generados fueron de 667.519.105.446 pesos, es decir, el 2.624% del Producto Interno Bruto. Además, se detectó un desvío de recursos por 453.933.983.619 pesos que tendrá que aclarar el Gobierno Federal y Presidencia de la República, presentar la información oportuna y veraz del manejo de dichos recursos. La Presidenta de la República por su parte tendrá también que informar sobre la parte que le corresponde de los recursos, los cuales ascienden a 330.878.418.424 pesos. La utilidad bruta que le corresponde es de 4.674.239.037.503 pesos, según la información obtenida de la cuenta pública. Se detectaron movimientos en los inventarios del gobierno federal, en su mayoría provenientes de la Defensa Nacional. El gobierno solo manifiesta un incremento de inventarios por 230.589.188 pesos y una disminución por 789.505 pesos, dejando una utilidad preoperativa de 229.799.683 pesos. Sin embargo, se detectaron más movimientos que el gobierno no quiso informar. Un incremento en inventarios por 37.044.791 pesos, y un incremento en almacenes por 1.303.989.402 pesos, lo cual se traduciría como desvío de recursos ocultos por parte y a través de la Sedena, en complicidad con el Ejecutivo Federal. Según mi experiencia, esto se traduce en la preparación para enfrentar una guerra. Todo parece indicar que será en contra de los ciudadanos, por las fases de desarme hacia los mismos, el sometimiento por la fuerza, y la esclavitud. Si esto no fuera así, entonces ¿por qué tendrían que ocultar las compras y fabricación de armamento? 1. El gobierno de los Estados Unidos ha mostrado y manifestado su poco interés en la intervención al país, y esto tiene una lógica estratégica comercial. Al gobierno de los Estados Unidos de América le saldría más costoso mantener a los zánganos del gobierno federal y sus nexos terroristas, que mantener una relación de subordinación comercial. 2. Por mi experiencia, tanto Trump como Elon Musk ya han adelantado y aventajado a los demás gobiernos en sus relaciones comerciales para la recuperación económica, mientras que México está dormido en los laureles de las utopías comunistas irrealizables. Es decir, se encuentra en la fase distractora, creado por la CEPAL, para el endeudamiento del Estado mexicano y el crecimiento de su mayor competidor, Brasil. Posteriormente, encontramos ingresos por transferencias, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones. Según las notas a los estados financieros, estas provienen en su inmensa mayoría de las pensiones no pagadas a los trabajadores de Pemex, por la cantidad de 203.851.231.166 pesos, es decir, el 0.801%.
Asimismo se detectó una disminución de ahorro por austeridad republicana al exceso en provisiones por 17.838.274 pesos. Estas provisiones se habrían cancelado por la condonación del pago a acreedores y proveedores. De los 203.851 millones de pesos provenientes de las pensiones, se aplicó para el mismo rubro, 65.181 millones de pesos 715.582 pesos. Es decir, el 31.975% del monto ingresado, mientras que el 68.024% se transfirió al gasto corriente del gobierno federal. En otras palabras, para disponer desde la Presidencia de la República de los recursos malversados. Dentro de este rubro de gastos encontramos tres cuentas muy susceptibles a ser reconocidos también como desvíos del gobierno federal, por participaciones, aportaciones y convenios por un monto de 2.287.584.473.065 pesos, que representa el 8.993% del Producto Interno Bruto. Todo indica que se trata de un dobleteo de gastos, ya que el monto total del gasto corriente es de 5.049.578.195.648 pesos. Es decir, el 19.850% del Producto Interno Bruto. Así es como queda una pérdida operativa de 4.853.446.418.035 pesos, es decir, el 19.079% del Producto Interno Bruto. Otros ingresos y beneficios, provenientes de ingresos financieros, por 19.644.161.011 pesos, es decir, el 0.077% del Producto Interno Bruto. Gastos financieros, por 1.071.603.265.419 pesos, es decir, el 4.213% del Producto Interno Bruto, de los cuales 62.489.434.983 pesos fueron para apoyos financieros que el gobierno no explica su aplicación específica, solo los nombra. La pérdida financiera es de 1.051.959.104.408 pesos, es decir, el 4.135% del Producto Interno Bruto. El acumulado nos arroja una pérdida de 1.230.936.685.257 pesos, es decir, 4.839% del Producto Interno Bruto. Otros ingresos provenientes de distintas secretarías, provenientes de devoluciones del bienestar, aportaciones de seguridad social, devoluciones o reembolsos de la deuda pública, recaudación y fondos federales, por 973.584.250.833 pesos, es decir, el 3.827% del Producto Interno Bruto. Así, obtenemos una pérdida extraordinaria por 546.719.642.648 pesos. Es decir, la pérdida neta acumulada y resultado negativo del ejercicio es por 1.777.656.327.905 pesos, es decir, el 6.988% del Producto Interno Bruto. El monto total de los ingresos y otros beneficios son por 6.539.086.213.421 pesos, es decir, el 25.706% del Producto Interno Bruto. El total de gastos y otras pérdidas, según el gobierno federal, son por 8.316.742.541.326 pesos, es decir, por el 32.694% del Producto Interno Bruto. Lo que nos da como resultado, una pérdida de 1.777.656.327.905 pesos, es decir, el 6.988% del Producto Interno Bruto. Los montos acumulados como desvíos de recursos comprenden servicios personales por 453.833.983.619 pesos. 37.044.791 pesos, por concepto de incremento en inventarios. 1.303.989.402 pesos, por concepto de incremento en almacenes. 2.287.584.473.065 pesos, por concepto de participaciones y aportaciones. 62.489.434.983 pesos, por concepto de apoyos financieros. Y 1.520.303.893.481 pesos. El monto total de los desvíos ascienden a 4.325.652.819.341 pesos, es decir, el 17.005% del Producto Interno Bruto y del 52.011% del total de los gastos del gobierno federal.
Si esto es correcto, el resultado real hubiera sido de una utilidad neta de 2.547.996.491.436 pesos. Es decir, el gobierno hubiera contribuido con el 10.017% del Producto Interno Bruto. También detecté que, tal y como lo sostuve desde un principio, Deer Park es una chatarra, que en lugar de favorecer al gobierno, sería un agujero financiero para el pago de compromisos, tal y como se prueba con las imágenes extraídas de la cuenta pública presentada por el gobierno federal. Cabe mencionar que Plog ha tenido problemas con las garantías presentadas, como en la presentación de la información que lo llevaron a juicio por parte de la Hacienda Pública Federal. En el caso de Dos Bocas, detecté que, además de haber iniciado las pruebas para la refinación de combustibles, estas han sido pausadas y que hasta la fecha se espera que en 2025 se avance con la producción. Desde mi punto de vista, esto no ocurrirá. Se detectó la inconsistencia de las operaciones a través de TI Infraestructura y Desarrollo, responsable de los avances en Pemex, y de TI Desarrollo e Infraestructura, ambas están operando con quebrantos, es decir, con pérdidas financieras. Dichas empresas, más las que incluyen a Mex Gas Internacional, Gas Bienestar y Gasolinas Bienestar, todas ellas empresas filiales y subsidiarias, son responsables del debilitamiento financiero en contra de la empresa productiva, Pemex. En las imágenes del video, puedes observar la malversación de los recursos, la participación, estados condensados, cuentas por cobrar y pagar para simulaciones financieras y fiscales, el monto de los pagos y los resultados acumulados. Puedes pausar el video para verlo a mayor detalle. También en CFE encontré desvíos. En términos generales, las empresas de Estado en complicidad con el Ejecutivo Federal presentan desvíos millonarios. En este contexto es importante recalcar que sería completamente inútil cambiar o modificar el informe, porque de todos modos la información, comprobantes utilizados y documentación, se respalda, gracias a la insistencia de la Cuarta Transformación. En lo que respecta al aeropuerto Felipe Ángeles, todo parece indicar que existen un dobleteo de registros, tal y como lo anticipé y mencioné en otro de mis videos que así sucedería. Esta práctica es común entre aquellos que apenas se inician en el tema de los servicios aeroportuarios. También que se asignaron subsidios para la operación del aeropuerto por 1.510 millones de pesos, evidenciando su poca funcionalidad. Inversiones temporales a corto plazo como derecho a recibir efectivo o equivalentes y bienes por 1.161 millones de pesos. Sin estas ayudas los ingresos reales del aeropuerto Felipe Ángeles rondaría por los 413 millones de pesos en 2024, es decir, el 0.001%. En consecuencia, un promedio de 34 millones de pesos mensuales en contraste con los 1.569 millones de pesos en promedio que recibió el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo cual, nos indica que es una obra que no fue bien recibida por el público en general. Me llamó la atención, las ayudas sociales por 656,000 pesos utilizados quizá para la promoción del aeropuerto Felipe Ángeles. Y por último, es de llamar la atención, que los supuestos ingresos obtenidos apenas cubren sus adeudos por 401 millones de pesos. Creando así, una paradoja de la poca funcionalidad del propio aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, ¿los medios patrocinados por la 4T que lo han promocionado nos han mentido? La respuesta es sí, y en el resultado queda evidenciado. Pasemos a otra de las obras de la Cuarta Transformación que es el Tren Maya, donde lo primero que notamos es la simulación de ingresos por transferencias por 13.335 millones de pesos y otra por 11.610 millones de pesos. Ingresos financieros de un fideicomiso por 1.279 millones de pesos, haciendo un total de 26.225 millones de pesos. En 2024, apenas podrá haber alcanzado ingresos por 162.000 pesos. En contraste encontramos gastos por 2.837 millones de pesos, obteniendo así una pérdida real de 2.832 millones de pesos, es decir, el 0.11% del Producto Interno Bruto. Encontré pasivos por 620 millones de pesos y una aportación de capital por 461 millones de pesos. Derechos para recibir servicios por 10.677 millones de pesos, la mayoría por pagos anticipados a proveedores y contratistas. Y hablando de contratistas y proveedores, encontré en cuentas y documentos por pagar compromisos por 620 millones de pesos. En otras palabras, todos los pasivos son el hoyo del barril sin fondo del Tren Maya. Para Fonatur Tren Maya como entidad paraestatal, de sospechosa creación, prácticamente solo ha recibido presupuesto federal para el ejercicio de sus funciones, ya que, por ingresos apenas si alcanza los 21 millones de pesos, en contraste con los 1.983 millones de gasto ejercido, y un pasivo, por 387 millones de pesos. Prácticamente, tanto el Tren Maya como Fonatur Tren Maya son inoperables y un hueco económico para el Estado mexicano. Como podemos observar, las obras heredadas por Andrés Manuel López Obrador no son funcionales, resultado de su mala gestión gubernamental, y que ha heredado al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien a su vez, tiene el deber de recomponer la economía del Estado,
pero que desde mi punto de vista, esto nunca sucederá. Ya que el gobierno federal espera una oportunidad económica para tratar de recomponerla en diversas materias, oportunidad que nunca les dejará vislumbrar Trump, mientras sigan gobernando políticos de izquierda y derecha vinculados al crimen organizado. Este comentario tiene su fundamento legal, porque el Poder Ejecutivo ha centralizado el poder en un solo representante para que disponga de los recursos económicos y tenga el control absoluto, centralizando la hacienda pública. La responsabilidad de todos los desvíos, malversaciones y corrupción recaerán solamente en el presidente de la República, tal y como lo muestran los estados financieros del Poder Ejecutivo, menoscabando la Constitución, al pueblo y ciudadanos libres. La retórica de no robar, no mentir, no traicionar, llegó a su fin con la incompetencia de sus propios servidores públicos, en especial por el Congreso de la Unión, es decir, el Poder Legislativo, ligado al Poder Ejecutivo, y que ahora se estarán integrando también el Poder Judicial. La corrupción es el máximo estandarte del socialismo comunista de izquierda, y existe la evidencia de sus acciones, porque ha demostrado que su intención por tener un país igualitario es un rotundo fracaso, un sueño irrealizable y una utopía más, como lo he venido declarando en todos mis videos. Para hacer una crítica político-económica de las acciones gubernamentales, realicé una comparativa de los gobiernos desde 1988 a la fecha 2025. En dicho informe se detectó que el mayor crecimiento económico del país se encontró precisamente en el año 1989 con un crecimiento del Producto Interno per cápita de 3.72%. Un mejor año en 1993 con un crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita del 7.98%, después del rotundo fracaso en 1992, con un Producto Interno Bruto per cápita de menos 31.72%. Se detectó que el problema del Fobaproa empezó a gestarse en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, desde 1990, y que el rescate de la banca fue intencionalmente planeado, desde su creación, bajo un modelo para la sostenibilidad económica de la banca, modelo copiado al de Chile, para rescatar a la banca, que causó su mayor desastre en 1995, ya en el gobierno del mandatario Zedillo. En 1996 y 1997 hubo una recomposición paulatina del Producto Interno Bruto per cápita que se había retraído desde 1994, durante la última parte de la gestión de Carlos Salinas de Gortari, y que fue ocultada por los empresarios beneficiados de su sexenio. A pesar de los esfuerzos del gabinete de Ernesto Zedillo, el Producto Interno per cápita apenas pudo medianamente estabilizarse hasta el año 2000, al final de su gestión. México tuvo la oportunidad de una recomposición económica durante los años 2004, 2005 y 2006, cuando el mundo apostaba por el oro negro, el petróleo, era la fuente de energía mayormente cotizada, en ese entonces. El mandatario Vicente Fox, en su mala gestión e inclusive por querer salir altamente beneficiado económicamente, lo condujeron a dudar para vislumbrar el momento preciso para comercializar el preciado combustible y aprovechar la gran oportunidad que tenía enfrente. Para cuando quiso actuar, solo pudo redituarnos, al final de su gestión, cuando el petróleo empezaba a ceder en sus precios. La oportunidad de crecimiento había pasado. Durante la gestión de Felipe de Jesús Calderón, en los años 2007 y 2008, la economía empezó a retraerse debido a los ataques de la izquierda a cargo de López Obrador por la guerra contra el narco del entonces mandatario, tocando límite en 2009, cuando la influenza sorprendió al Estado mexicano. Aunque el Producto Interno Bruto per cápita se recompuso para estabilizarse en 2010, 2011 y 2012, nunca se vislumbró un crecimiento por los excesos en corrupción y el creciente gasto público. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, se mantuvo una estabilidad económica en la primera parte de su sexenio, e inclusive en 2015 pudimos ver las mieles del trabajo de los ciudadanos que, aunque no se llegó a concretar en un crecimiento económico, sí mejoró la calidad de vida. La calidad de vida empezó a ceder durante los ataques de la izquierda, nuevamente a cargo de López Obrador, pues usaban como estandarte lo ocurrido en Ayotzinapa, los escándalos de corrupción y los excesos del entonces mandatario, su primera dama y su gabinete, contribuyeron a la desestabilización económica. El hartazgo fue aprovechado por la izquierda para redituarlo en un triunfo electoral. El peor sexenio se vivió durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, empezó a dar señales de su incapacidad para gobernar, ya que no tenía un proyecto de nación real. Su principal interés era mantener el electorado, tal como si fuera una campaña permanente, solapada por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su interés de estos aparatos a favor del Estado, era desacreditar al ciudadano común que se opusiera. Se descubrió que el interés real de estos órganos era el pasado comunista de algunos de sus actores políticos, que aunque han mostrado una supuesta oposición al gobierno en turno, solo ha sido digna de una actuación televisiva. La pandemia del COVID-19 aceleró el decrecimiento económico ante la incompetencia del mandatario y sus omisiones violatorias a la Constitución y las estipuladas en las leyes y obligaciones que como servidor público tenía, llegando a su peor momento durante el 2020.
Su creciente inactividad del mandatario obligó a que los ciudadanos tomaran las riendas y a pesar de los ataques de la izquierda y del gobierno en turno, pudo compensar la desaceleración y tuvo una mejora en la recomposición en 2021, acciones de las que el gobierno y los partidos políticos en turno quisieron aprovechar, y jactarse de que eran ellos los que habían estabilizado al país. Las señales económicas estratégicas del gobierno de los Estados Unidos de América apoyó su postura, pues el dólar cedía ante las economías del mundo, beneficiando a sus socios comerciales, Canadá y México, oportunidad que no supo aprovechar el gobierno de López Obrador ni los partidos políticos opositores. Ante el hartazgo de los ciudadanos, por los constantes ataques del mandatario, tuvieron su revés a partir de 2022 y hasta el momento, el gobierno en turno, ni los partidos políticos opositores han podido demostrar capacidad alguna para mejorar la economía del país. En lo que respecta a la información que ha presentado el Estado en temas de transparencia, se detectó que, a finales de 2002, durante 2003 y 2004, se presentaron los mejores datos de los gobiernos, en manos de Vicente Fox, que llevó a cabo el modelo que propuse de la matriz de indicadores de resultados MIR y el marco lógico MAR, a través de la metodología del marco lógico MML. Que por cierto, un servidor ya había utilizado en los procesos electorales del extinto Instituto Federal Electoral, en las elecciones de 1997 y 2000. El peor gobierno calificado en cuanto a información y transparencia se refiere, se encuentra precisamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues los datos y la información no corresponden a lo que manifestaba el entonces mandatario. En forma generalizada, el peor sexenio de la historia de México se la lleva el gobierno de la 4T, del partido de Morena y de su presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no pudo concretar nada en absoluto. Y para mantener la economía estable y sus promesas de crecimiento con mega obras, tuvo que recurrir a préstamos y endeudamiento al tratar de igualar el trabajo de los ciudadanos, pero que terminó en un rotundo fracaso, por sus actos de corrupción. Además, de no tener ninguna clase de transparencia en la información presentada. Por el mismo camino transita el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Cabe aclarar que también se detectó que los mejores momentos de los gobiernos que fueron evaluados y donde ha tenido un crecimiento, siempre contó con mi intervención directa e indirecta, y los peores momentos han sido cuando los he tenido que dejar solos por mis ocupaciones. Nunca se ha probado que la estabilización económica del país haya sido por la intervención de los partidos políticos o las acciones de los servidores públicos. Ahora pasaremos a los posibles escenarios de 2025 con los datos históricos obtenidos. Estos escenarios son los más cercanos a la realidad para la obtención de ingresos por parte del gobierno federal. Los ingresos esperados para 2025 por parte de Morena y su 4T serán de 6.591.398.903.128 pesos, lo que indica un crecimiento del 0.8% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, revisando el histórico de su gestión y los datos obtenidos en su informe, así como de los datos que no han querido compartir, segregando una verdad a medias por parte de la 4T y del partido Morena, se espera que logre alcanzar por lo menos los 5.064.517.634.156 pesos, es decir, un decremento real del 13.94% del Producto Interno Bruto. Pero si estuviera gobernando el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, con respecto a su histórico, las cosas cambiarían, ya que apenas podríamos lograr ingresos por 5.021.639.929.507 pesos, es decir, un decremento real del 14.67% del Producto Interno Bruto, es decir, sería la peor opción regresarlo al poder. Sin embargo, si estuviera el Partido Acción Nacional y sus aliados, tendríamos 5.559.793.373.555 pesos, es decir, una retracción económica de 5.53% del Producto Interno Bruto. Considerando a los tres partidos, la mejor opción sería mejor mantener por el momento a Morena, ya que en la transición del cambio de poder en favor de Acción Nacional aumentará la retracción del 13.94%, más 5.53%, en 19.47% del Producto Interno Bruto. Obviamente, si hay competencia para el partido en el poder, si todos nos pusiéramos a trabajar en conjunto bajo mi liderazgo y proyecto, considerando a los partidos políticos, podríamos alcanzar los 18.125.818.286.467 pesos, una cantidad que nadie en México podrá alcanzar a asegurar porque representaría el 208% del Producto Interno Bruto histórico. Y por último, haciendo una evaluación sin considerar a los políticos, trabajando los ciudadanos sin requerir la intervención del gobierno y de sus malas decisiones o de político alguno, como iniciativa privada, bajo mi dirección y proyecto, podríamos alcanzar a obtener 35.310.035.622.987 pesos, es decir el 500% del Producto Interno Bruto histórico.
He evaluado las posibles alianzas entre todos los partidos y sus políticos en conjunto y en combinación, pero en lugar de mejorar, empeorarán los estándares de los ingresos proyectados. Sería una pena evidenciar y desperdiciar tiempo en las consecuencias que traerían por su mala gestión, ya que seguirán la Agenda 2030 que está destinada al rotundo fracaso mundial. Así es, la mejor opción para el crecimiento del país está en las manos de los ciudadanos libres e independientes, apartidistas, sin la necesidad de los políticos. Aunque para lograrlo necesitamos la revocación y la renuncia de los funcionarios públicos de forma inmediata. Obviamente, nunca querrán dejar el poder, por su ambición desmedida. Aunque existieran contingencias y se sumaran el mayor decremento del Producto Interno Bruto histórico, aún así el incremento será mayor que cualquier otra propuesta financiera o económica que se propusiera. Espero que entiendan por qué mi inacción todo este tiempo y por qué espero enfrentar al nuevo sistema comunista solo con los ciudadanos, porque tengo la seguridad completa de que ningún partido político, ningún empresario y ninguna persona en el mundo podrá lograr lo que he propuesto. Les di la oportunidad a los políticos y al Poder Judicial de convenir conmigo, pero prefirieron seguir la agenda de la CEPAL, que será el hazmerreír de la historia del mundo por la intervención económica de los Estados Unidos de América bajo el liderazgo de Trump, y lo estoy probando con datos reales. También me di a la tarea de probar si alguna otra persona podría sustituir mi trabajo o sustituirme, y encontré que no hay nadie en absoluto. Por ello, agradezco a la gente de Morena su paciencia, porque fueron ellos los que me mostraron que no existía nadie más ni en los demás partidos políticos ni en el mundo. Estoy lanzando la convocatoria de que cualquier país que me dé asilo se convertirá en el país soberano absoluto del mundo, para que se cumpla una de las más grandes profecías. Cuando ya no esté en México, todos ellos serán severamente castigados, para que entiendan que no son un pueblo escogido, es uno solo el escogido, y por él, no han sido erradicados del mundo.